Hola, llegamos a 1996, un año que fue bien tenso. 2 tragedias aéreas cobraron la vida de decenas de chilenos y chilenas. Y en una operación increíble, 4 frentistas escaparon de la cárcel de alta seguridad en Santiago a bordo de un helicóptero. Pero vamos a partir nuestra revisión con algo quizás menos intenso, aunque oscuro. Porque en esa época se hablaba bastante, fíjense ustedes, de satanismo. Bienvenidos a Chile 50, la serie. Oye, una pregunta, ¿incursionaste arriba de la micro o en otro lado? Bueno, ya. ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Arriba de la micro, sí o no? Ya, sí. El avión cayó a una quebrada cuando efectuaba maniobras de acercamiento al aeropuerto. Nada hacía presagiar la fuga de 2 de los jóvenes aparentemente más comprometidos con la causa. Se van fugando tres gallos. 3 gallos en un helicóptero, tienes que ser extremista. En los últimos tiempos en las noticias hemos tenido profanaciones de tumbas y otras acciones que se atribuyen a manifestaciones de un cierto satanismo. Esto nos movió a indagar en el tema para el programa de esta noche. En ese capítulo del programa El Mirador, hablaron de esta especie de revival que el diablo estaba teniendo en Chile y en el mundo. En el nombre de Satán, gobernador de la tierra, rey del mundo, ordeno a las fuerzas de la oscuridad que me confieran su eterno poder. Probablemente el demonio cree que ha llegado el momento de públicamente agredir a Dios. Y yo tomaría en serio eso. Desde hace años estamos viendo en Chile algunos videos de grupos de rock internacionales con letras y símbolos satánicos. Una de esas bandas era Iron Maiden, que en 1996 anunció recital en Chile tras haber sido censurada cuando trataron de venir por primera vez en 1992. Mire lo que pasó con ellos en ese año. Tienen anunciada su visita a Chile para fines de este mes. Y hay quienes no la estiman conveniente, entre ellos el obispo auxiliar de Valparaíso, Javier Prado, y también obispos de iglesias evangélicas. Típicamente aparece siendo un grupo que promueve conductas relacionadas con el satanismo. Eso es una evidencia incontestable. Basta mirar, por ejemplo, algunas de las letras que yo tengo aquí traducidas. Sé el diablo mismo, Lucifer, es mi nombre. Yo quiero defender el derecho de los jóvenes de pensar y decidir por sí mismos de una vez por todas. ¿Qué les parece el grupo Iron Maiden? Son del movimiento Intrus, que no creen en la iglesia ni en los curas, pero sí creen en Dios. Sí. ¿Y ustedes entienden las letras de las canciones? Sí, entendemos todo. Entendemos todo y tenemos todos los cassettes y los compos. ¿Sabéis qué digo yo, no? Cada pastelero sus pasteles. Los Maiden no lograron entrar ese año, pero el 96 ya habían cambiado un poco las cosas y el nivel de influencia de la iglesia en la política y en la sociedad era menor. Y así llegó el 29 de agosto de 1996, día de la revancha para la banda censurada, que sabía lo que había pasado 4 años antes, pero no le dio mayor importancia. We just thought that we couldn't come. You know, we had the same problem in Beirut. This time we played Israel. And so it was just a process of setting everything up and the doors are open. And now we're just happy to be here. El grupo se presentó en un repleto teatro monumental, como se llamaba el actual Caupolicán. Desde ese momento hasta 2023 ha hecho 8 recitales en Chile y ha llenado 2 veces el Estadio Nacional. El 96 fue un año bisiesto y ese 29 de febrero a las 8:30 de la noche nos enteramos de una tragedia en Perú. El Fawcett 251 se había estrellado a las afueras de Arequipa. Llevaba 123 pasajeros y 42 de ellos eran chilenos. El avión cayó a una quebrada cuando efectuaba maniobras de acercamiento al aeropuerto. Los equipos de rescate que trabajaron durante todo el día en el sitio del drama recuperaron los restos de 103 personas. 20 fueron dadas oficialmente por desaparecidas y se cree que sus cuerpos fueron consumidos por el intenso fuego. En nuestro país,
La noticia dejó a decenas de familias en vilo, esperando novedades. La angustia de este día comenzó temprano, buscando información en cuánta oficina pudiera ofrecerla. Un familiar de mi marido. Un familiar, pero están confirmados. Sí, todavía no lo confirma, así que no le podría decir nada más. Esperan durante la mañana tener alguna información oficial alrededor de las 3 horas. No puedo decir más porque en realidad no tenemos ninguna otra información. A inicios de marzo de 1996 se repatriaron los cuerpos de las 42 víctimas chilenas. Momentos de íntimo sufrimiento que la magnitud de la tragedia nos obliga a informar. Centenares de personas acompañaron el funeral de las jóvenes víctimas del accidente de Arequipa. 8 meses después, el 2 de octubre del 96, ocurrió otro accidente aéreo, esta vez en las costas de Lima. El vuelo 603 de Aeroperú sufrió una falla eléctrica y cayó directo al mar. Este es el audio que quedó registrado de la llamada de los pilotos. Torre, Aeroperú 603. Aeroperú 603, Torre, prosiga. Declaramos emergencia, no tenemos instrumentos básicos, ni altímetro, ni velocímetro. Declaramos emergencia. 30 de los 70 ocupantes eran chilenos que regresaban desde Estados Unidos. El panel del aeropuerto y su inquietante mensaje fue la primera señal palpable de que algo andaba mal con el vuelo del Aeroperú proveniente de Lima. Luego, el dolor y la incredulidad de una tragedia de tal magnitud. Era el esposo de mi hija y me deja un nietecito chiquitito de 8 meses. Usted comprenderá que nos llamó anoche a las 10 y media de la noche que viajaba en el vuelo que llegaba a las 5 de la mañana. Y aquí estamos. Con los días y en medio de la intensa búsqueda de los restos, se hicieron conocidas las historias de quienes por alguna razón no habían subido al avión. Entre ellos, el famoso cantante Buddy Richard. Me puse quizás hasta un poco nervioso, me llamó mi director para decirme que nosotros en este vuelo estábamos confirmados. Un viaje que yo aborté, que no quise ir a Miami porque no quise. La recuperación de los cuerpos tardó meses y poco a poco fueron llegando para darle sepultura a lo largo del país. La consternación por la pérdida de tanta vida joven llegó también hasta la capital de Biobío. Los restos de las 2 víctimas que residían en Iquique fueron velados en sus domicilios. Durante la mañana en Valparaíso se realizó en la iglesia de los Padres Franceses una misa memorial. Si se han bajado en el Metro Universidad de Chile, en pleno centro de la capital, probablemente han visto este mural, que se instaló el 96 y así lo mostró el programa Revolver de TVN. Desde acá les voy a presentar una nota al famoso pintor Mario Toral. Tenemos cosas muy valiosas. Tenemos una increíble tradición oral mapuche. Y el mural se trata de eso, de hacer, de poner en forma épica nuestras leyendas y nuestra realidad. Aquí llegamos al lugar donde va a estar su mural. Bueno, lo que va a ser inaugurado en mayo es esta parte oriente, son más o menos 600 metros cuadrados, de los cuales, como tú ves, se ha instalado la mitad. Esta obra fue parte de Metro Arte, una iniciativa que se había fundado en 1992 buscando llevar el arte al tren subterráneo. La creación de Toral se tituló Memoria Visual de una Nación. A nosotros nos interesa que las estaciones de metro se vayan constituyendo en lugares de encuentro. Las estaciones van a ir acogiendo obras en la medida que los artistas así la propongan. 16 años después, estarían instalados 70 murales. Este es un registro que hicimos en TVN el año 2012. Alguien que probablemente hubiera valorado esas obras era José Donoso, el destacado escritor nacional que en 1996 falleció a los 72 años. El
cuco, un pordiosero, un travesti, todos seres marginales de nuestra sociedad. Personajes que nos quedan y quedarán para siempre en la obra de José Donoso. Fue un novelista profesional. Parecía preferir la literatura a la vida. Coronación, Casa de Campo, El jardín de al lado, El obsceno pájaro de la noche, La desesperanza y muchas otras novelas reflejan la sociedad chilena. Todo esto le valió el Premio Nacional de Literatura en 1990 y en 1995 recibe la Gran Cruz al Mérito de España. Él sabía que en el minuto en que él dejara de escribir se iba a morir. José Donoso fue nuestro representante dentro del llamado boom latinoamericano, un movimiento literario que incluyó a figuras como García Márquez, Cortázar y Vargas Llosa, hoy convertidos en clásicos de la literatura de habla hispana. Donoso visitó en varias ocasiones nuestro canal y no podía estar ausente de El Show de los Libros, esa joyita que teníamos en TVN en los 90. Te quería preguntar una cosa que te va a parecer tal vez muy exótica. ¿Eres tú un escritor chileno? ¿Por qué no? ¿Quién puede ser más chileno que yo? ¿Quién puede ser más chileno? Te quiero decir, ¿la chilenidad es un dato anecdótico en tu...? No, para nada. Para nada, ¿eh? No. Creo que mi idioma es bastante chileno, en primer lugar. No es un idioma, si tú quieres, contemporáneo, no es el idioma de la calle. Muchas de las obras de este prodigio de las letras pasaron a la pantalla grande, como El lugar sin límite, Coronación y La luna en el espejo, que también se convirtieron en importantes películas en la historia del cine chileno. Estela Patrón. Durante 1996 vivimos un evento en particular que podría haber salido de una ficción. Lamentablemente, no lo fue. Ese fue el año en que el abogado Hernán Fernández presentó la primera querella en contra del fundador de Colonia Dignidad, Paul Schaeffer, luego de recibir la denuncia de un niño chileno que había sufrido abusos sexuales mientras asistía a una escuela de verano dentro del enclave. Jacqueline es la madre del niño, presunta víctima de las perversiones del fundador de la colonia alemana. ¿Quién la recibió usted? Paul Schaeffer. ¿Él personalmente? Personalmente hablé con él. ¿Qué le ofreció él? ¿Qué tipo de garantías? ¿Qué es lo que iban a hacer con el niño? No, que el niño iba a quedar allá, iba a seguir una disciplina correcta ya. Supuestamente uno veía adentro que todo era color de rosa, todo era bonito. Era para dejar al niño ahí. El 11 de junio de este año, el niño se reencontró con su madre y sus abuelos para contarles los dramáticos momentos que vivía al interior de la polémica colonia. Llevaba a bañarse, los llamaba con otro alemán, se llamaba Uwe. Los dejaba en la habitación de él y después él se salía y los dejaba con él. En las investigaciones que se llevan adelante y por los antecedentes de prueba que han sido aportados, hay más víctimas. 8 meses después, se sumaron nuevos antecedentes a las acusaciones contra Schaeffer, luego que 2 jóvenes lograran escaparse de Villa Baviera. Nada hacía presagiar la fuga de 2 de los jóvenes aparentemente más comprometidos con la causa. El alemán Tobias Müller, de 24 años. El chileno Salo Luna, de 18, líder de la Juventud Vigilia Permanente. Tobias Müller concurrió con entusiasmo a declarar ante el ministro en visita Hernán González y al día siguiente se trasladó hasta el Aeropuerto Internacional de Santiago para abandonar Chile. Como ya lo vimos unos capítulos atrás, pasaron 9 años antes de que Paul Schaeffer, el responsable de los abusos de estas y muchas otras personas, fuera detenido en Argentina tras haber eludido a la policía chilena. El año 96 fuimos testigos de otro hecho que parecía de película, la llamada fuga del siglo XX, una operación a la que sus autores llamaron vuelo de justicia. Se van fugando, mira. Se van fugando tres gallos. 3 gallos en un helicóptero, tienen que ser extremistas. Se van fugando, Mari. Se van fugando 3 gallos, qué lindo, Mari. ¿Sí? ¿Sabes qué pasó en el helicóptero?
Mira la gente como aplaude porque se fugaron, mira. Mira, ya va el helicóptero, de aquí lo veo, mi amor, mira, vaya, con 3 gallos en el aire, Mari, va a salir en las noticias, va a salir en todas partes, mi amor. Este registro de audio fue captado por uno de los reos y lo que para él era una romántica expresión de libertad dejó en evidencia las falencias de la cárcel de alta seguridad en Santiago y además trajo importantes repercusiones políticas. Según expertos académicos, era posible prever la fuga del lunes. Bastaba juntar ciertos hechos disponibles en la prensa, el aumento de los asaltos a bancos, el movimiento inusual de ciertos sectores cercanos a los frentistas, y a eso sumar la información más delicada de los organismos especializados. Los fugados no eran presos comunes y corrientes. Eran 4 miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que estuvieron en algunas de las operaciones más violentas que realizó este grupo subversivo que por años intentó derrocar a la dictadura de Augusto Pinochet. Entre ellos, el atentado al general y luego, ya en democracia, el secuestro de Christian Edwards y el asesinato del senador Jaime Guzmán. Fue una operación altamente sofisticada. Nosotros hemos estado preocupados de este tema hace bastante tiempo. Ex frentistas, lautaristas o miristas que trataran de rearticularse. Aquí hay una situación múltiple que excede las posibilidades de seguridad penitenciaria que tiene Gendarmería. Fueron atacados con un armamento de gran calibre, M16, armamento automático. El gobierno ha solicitado un ministro en visita para que investigue estos hechos. Se ha también dispuesto un amplio operativo de seguridad de carabineros e investigaciones. El fracaso del gobierno, digámoslo con toda claridad, es un fracaso político y se debe a previsiones mal hechas, decisiones mal tomadas, falta de transparencia en su acción, politización de materias de Estado e ineficacia generalizada en este ámbito. Tras el escape, por mucho tiempo el paradero de los frentistas fue un misterio. Se hablaba de Cuba y de Europa. Solo uno fue devuelto a Chile, Mauricio Hernández Norambuena, el líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, conocido como Comandante Ramiro, sería arrestado en Brasil tras un secuestro en ese país y en 2019 sería extraditado. El operativo comenzó de madrugada con el aterrizaje del avión FACH que transportó al prófugo desde Sao Paulo, Brasil. El retorno de Mauricio Hernández Norambuena se produjo 22 años, 7 meses y 18 días después de su espectacular escape. Finalmente, quien fuera parte del atentado a Pinochet en 1986 y autor intelectual del asesinato de Jaime Guzmán, fue condenado a 2 penas de 15 años, a las que se le descontaron 4 por el tiempo que ya había permanecido preso en Chile antes de su fuga. El destino de sus compañeros de helicóptero sería distinto. Ricardo Palma Salamanca, conocido como El Negro, acusado de ser el autor material del asesinato de Jaime Guzmán, pidió asilo político en Francia luego de ser capturado en ese país en el año 2018. Chile y Francia no tienen acuerdos de extradición. Si Palma sale del territorio galo, arriesga ser detenido, pues sigue pesando sobre él una orden de captura internacional. Claro que podrá desplazarse libremente por las calles de Francia. Patricio Ortiz Montenegro, que al momento de la fuga cumplía condena por la muerte de un carabinero, pidió asilo político en Suiza y vivió ahí por más de 20 años. En 2019, debido a que su pena ya había prescrito, vino a Chile de visita. Del que nunca más se supo fue de Pablo Muñoz Hoffmann, que en 1996 estaba procesado por el atentado contra el ex general de la Junta Militar, Gustavo Lee, entre otros delitos que han sido investigados por el juez Mario Carroza. En el año 1996, dimos un salto al futuro, porque en el norte inauguramos el que hasta entonces era el telescopio más grande del mundo. Cerro Paranal se sitúa a 130 kilómetros al sur de Antofagasta y 12 kilómetros al interior de la costa. Hoy se realizó la ceremonia de fundación de este coloso de la astronomía mundial, a la que asistieron el presidente Eduardo Frei, los reyes de Suecia y los máximos representantes de la organización europea ESO. Esto abre múltiples oportunidades de colaboración y crea también una plataforma de gran valor para la formación de los jóvenes astrónomos chilenos.
Y así lo confirmaría este capítulo del programa Enlaces, que TVN transmitió en 1998, cuando se registraron las primeras imágenes. Por aquí va a llegar la luz que se concentra en el espejo y posteriormente esa luz sale por ese túnel a combinarse con la luz obtenida de los otros 3 telescopios. Esa es una buena foto. ¿Tú la tomaste? Veamos otra imagen. Como astrónomo, lo único que puedo decir es que este es el mejor telescopio que he usado. Una de las preguntas que abordará este telescopio es la edad del universo. ¿Qué le sucederá? ¿Si continuará expandiéndose para siempre o se contraerá de nuevo? Desde entonces, el Observatorio Paranal ha servido de instrumento para cientos de científicos que constantemente han aportado a la ciencia de Chile y del mundo. En agosto de 1996 murió uno de los hombres clave en la organización del golpe de Estado de 1973 y que luego integró la junta militar que dirigió al país durante la dictadura, el almirante José Toribio Merino. El deceso del almirante Merino se produjo a las 21:40 horas. La información se dio a la opinión pública una hora después. Poco antes del fallecimiento estuvo en el Hospital Naval el general Augusto Pinochet. La familia que está muy tranquila. Merino fue una pieza fundamental para la instalación del nuevo modelo económico en Chile durante la dictadura. Meses antes del golpe de Estado de 1973, su amigo y ex compañero de la Armada, Roberto Kelly, le había encomendado a los Chicago Boys que prepararan un programa económico. Sin tener conocimientos técnicos, Merino sabía de la existencia de un grupo de economistas partidarios del libre mercado que habían escrito una estrategia de desarrollo económico en un libro conocido como El Ladrillo. 3 días después de la caída de la moneda, llamó al economista Sergio de Castro como asesor del Ministerio de Economía. Esta decisión, un poco de emergencia, al final marcó lo que sería la política económica durante los 17 años del gobierno militar. Ese mismo año... Su figura tomó aún mayor relevancia durante la década de los 80, cuando, a propósito de sus intervenciones públicas, comenzó a hablarse de los martes de Merino. No distinguía matices entre los sectores de izquierda y los trataba a todos de comunistas y humanoides. La movilización de los comunistas el día 5, mejor que no la hagan porque le va a doler mucho. Así. ¿Por qué dice usted que les va a doler mucho, almirante? Porque si se ponen a movilizar, ya a obstruir el orden público, a causar destrucciones como comúnmente lo hacen estos humanoides. Ubicado en la 1990, días antes del retorno a la democracia, Merino dejó la comandancia en jefe de la Armada y sus últimos años los vivió retirado y dedicado a sus pasatiempos. Estamos doloridos por esta pérdida. Todos los que actuamos en la vida pública estamos sujetos a que la historia nos juzgue. ¿Se acuerdan de ese mamotreto que era la guía de teléfonos? Antes buscábamos ahí los números de las amigas o de los pinches. Estaba ordenada alfabéticamente y también salía la dirección de la casa. De hecho, al final venían los mapas de las ciudades, porque evidentemente en esa época no había ni Waze ni Google Maps. Bueno, en 1996 nos despedimos de ella. Molestias ha generado la decisión de no distribuir la guía residencial en Santiago. En la guía de teléfonos solo estaban los números fijos y por eso había quedado obsoleta, porque en 1996 el celular se estaba robando la película. Tan así que en el límite entre Santiago y Providencia se inauguró una verdadera oda al aparato cuando vino el mismísimo rey de España a cortar las cintas del nuevo edificio de la entonces Compañía de Teléfonos de Chile, la CTC. Extraño para el común de los plebeyos. Escasos son los reyes que visitan Chile. Su apretada agenda los llevó hasta la inauguración del edificio de la CTC, el más alto de Chile y el más moderno de Latinoamérica. El corte de cinta y descubrir una placa recordatoria. Claro está, España ha invertido capitales en esa compañía.
Y hablando de teléfonos, en 1996 nació un programa radial que recibía llamados del público y que terminaría marcando un hito en nuestra historia. ¡Sí! El Chacotero Sentimental. Roberto Arteagoitía, más conocido como El Rumpi, creó este espacio para hablar de la vida privada de los chilenos y sobre todo de sexo, un tema que era bien tabú hasta ese minuto. Así lo retratamos en este episodio de El Mirador, un año después. Oye, una pregunta, ¿incursionaste arriba de la micro o en otro lado? Bueno, ya. ¿Sí o no? ¿Arriba de la micro, sí o no? Ya, sí. Ah, esa onda. Ay, no seas malo, por favor, que vaya a hacer llorar. Yo a él lo pillé varias veces en otros renuncios, ¿cachai? ¿En otros renuncios? Sí. Pues. ¿Qué es eso? ¿Qué andando turbio? ¿Eso es otros renuncios? ¿Es ponerse turbio? O sea, yo igual encuentro que Chile es un país súper como... Hay que saber tomarlo, es como un país divertido, de partida divertido. Hay un cinismo, hay unos personajes que tienen un poder, hay unos grupos que son de cuento, que sí, pero si lo tomáis... Tanto fue el alcance del chacotero que en 1999 sus historias llegaron a la pantalla grande en una película homónima dirigida por Cristian Galaz. Sería meterme con una mina casada. Estas casas en 1997 hicieron noticia por las lluvias, quién lo diría, pero ahora se transformaron en una de las locaciones de la película El Chacotero Sentimental. Por estos pasillos y en estos departamentos se contará una de las 3 historias de este largometraje y se titula Todo es cancha, cuyos personajes principales son Tamara Acosta y Pablo Macaya. Los vecinos se hicieron de extras, presenciaron las escenas y se sienten protagonistas. ¿Qué mejor entonces que escoger la cancha de la Villa El Volcán 1 para estrenar El Chacotero Sentimental? Para mí siempre ha sido muy atractivo poder llevar el cine a lugares abiertos donde la gente se convoca a sí misma para disfrutar del cine. Yo creo que es una cuestión que está entre nosotros y se va a repetir. Y era nuestro compromiso venir a mostrárselas y que sean ellos los primeros. Si es una película para gente, eso yo creo que es lo que tiene esta película. En 2000, El Rumpi dio por terminada la etapa de El Chacotero Sentimental, pero los significados que le dio al grado 1, 2 y 3 quedaron para siempre en nuestro vocabulario, ¿o no? Ídolo. Que el destape es la realidad que se está viviendo. No andaba con tapujos ni nada, y si la cosa se llamaba poto, le decía poto, así es. Sí. Volviendo a nuestro año en cuestión, en 1996, Ricardo Lagos era ministro de Obras Públicas del gobierno de Frei Ruiz Tagle. Ese año se iniciaron los últimos trabajos de la llamada Autopista del Sol entre Santiago y San Antonio. 101 kilómetros tendrá la autopista entre la capital y San Antonio. Por aquí se podrá transitar a 120 kilómetros por hora. Es un trazado que contempla varios pasos bajo nivel, también algunos tramos van en altura, lo cual va a permitir ahorrarse a los automovilistas en horario de pic aproximadamente 50 minutos. Esto va a implicar una descongestión significativa a todo el sector poniente de Santiago. La carretera se inauguraría oficialmente en 1998, 2 años después. Será la primera ruta interurbana sin semáforos ni cruces a nivel. Una gran noticia para los santiaguinos, pero no tanto para los comerciantes de los pueblos aledaños que aprovechaban el paso de los autos para vender sus productos, como las palomitas de Melipilla. Miren, así las mostramos en 1989 en un programa que se llamaba En Familia. ¿Y cuánto vende cada día en dinero? ¿Cuánto gana? Se puede vender unos 3 paquetes, 5 paquetes en este tiempo, pero en verano se recupera lo que se pierde en el invierno. ¿Por qué no están vendiendo pasteles? Porque como no pasa auto, entonces tratamos de ocupar el tiempo tejiendo, haciendo tejido para la casa y para vender también a veces lo vendimos. ¿Listo, Julita? Chaita. Hasta luego. Las palomitas ya no venden tanto como antes, pero hay un desvío en la Ruta 78 donde ofrecen sus productos por si quieren pasar a verlas. Y así llegamos al final de 1996. Continuamos ahora nuestro recorrido por la historia hasta llegar a un año que en el fútbol nos dio penas y alegrías. Celebramos a Bam Bam coronándose Pichichi en España y despedimos al querido futbolista Raimundo Tupper.
Revisemos 1995 en el siguiente capítulo de Chile 50.